Los tiempos cambian y la forma de entender el automovilismo también. El Mercedes W124 es uno de esos coches donde el arte de fabricar un automóvil se funde con la excelencia y la eternidad. La calidad de construcción y la longevidad tenían prioridad absoluta a todo lo demás, donde el coste de desarrollo y las limitaciones financieras son pura anécdota para los ingenieros alemanes. El resultado se traduce en una solidez y terminaciones con la que otras marcas solo podían soñar, desde el primer tornillo hasta el detalle más escondido. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, de la mano de un 300D de 1993 en estado original, además de uno de los mejores motores diésel jamás fabricados y una serie de curiosidades que seguramente os van a sorprender, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para conocerlas todas. Con todos ustedes, el Mercedes W124, el coche eterno. El W124 se lanza en 1984 con el mismo propósito que el resto de modelos de la firma germana, ser el mejor, y para ello se desarrolla sin límite de presupuesto ni ninguna restricción que pueda menoscabar su perfección. Las versiones familiar, coupé y descapotable se lanzarían respectivamente en el 85, 87 y 91, dando lugar a una gama riquísima en compañía de los Mercedes 190 por abajo y la generación W126 de la clase S por arriba. Como era de esperar, representaba el Nova Más en acabados, dinamismo y tecnología, con antibloqueo de frenos ABS, airbag de conductor o bloqueo automático de diferencial, entre otros. En el 91 sufre una pequeña remodelación para dar paso en el 93 a cambios más profundos. Sería en este momento cuando comenzaría a denominarse oficialmente como clase E, anteponiendo la letra E por delante de la numeración del modelo en el portón trasero. A pesar de su elevadísimo precio, se fabricarían más de 2,7 millones de unidades en sus 11 años de producción. La completísima gama del 124 abarcaba motores de gasolina desde los 105 caballos hasta los 320 y 381 caballos de los E500 y E60 MG, mientras que en gasóleo las potencias oscilaban entre los modestos 72 caballos del tetacilíndrico 200D hasta los 147 del último 300D turbodiesel con 6 pistones. Nuestro protagonista es un 300D del 93 y por tanto de 113 caballos que se ofrecía en ese momento por un abultado precio de 5,5 millones de pesetas. Como os comentaba, con el rediseño del 93 nace formalmente la clase E de Mercedes, teniendo como antecesor directo el W123, otro coche en combustible del que tenéis vídeo en el canal. El 210 es relativamente analógico, mientras que el 212 inicia el cambio de rumbo de la marca alemana hacia tendencias mucho más juveniles en diseño. El actual, el 213, sigue siendo un referente absoluto por representación y tecnología, aunque parece que el buen hacer de la marca se ha diluido un poco. Precisamente esa es la principal baza del 124, el buen hacer. Siempre que me pongo a los mandos de un Mercedes del siglo anterior, no puedo evitar sorprenderme una y otra vez. En esta ocasión me propuse encontrar algún punto débil deliberadamente, o un material que no estuviese a la altura, pero fracasé otra vez más. Mires por donde mires, toques lo que toques, todo está perfectamente fabricado. Aparte de ello, la impresión que te genera solo con mirar es la de algo totalmente fuera de serie, algo extraordinario que parece que no puede mejorarse y que a mí personalmente no me ocurre en prácticamente ninguna otra marca. El interior de la guantera, los guarnecidos de los pies, hasta el recubrimiento de los ceniceros de las puertas traseras. Todo da gusto ver y tocar. El número 1364 autopista ensalza el W124, excepto en dos apartados, su elevada tarifa y la interminable lista de opciones, pues en las primeras series incluso los elevadoras delanteros eléctricos se facturaban aparte.
En el 93, equipar un 124 tope podía suponer fácilmente un tercio del valor del coche o incluso más. Pero sin duda, la joya de la corona de esta unidad se encuentra debajo del larguísimo capó. Esta versión 300D monta una auténtica maravilla de la ingeniería que es capaz de sobrecogerte con un simple golpe de vista, sobre todo si estás acostumbrado a los diminutos motores turboalimentados actuales. Tenemos 6 cilindros dispuestos longitudinalmente formando parte de un enorme bloque motor donde el acero y la fundición parecen reírse del paso del tiempo. Descansa sobre el eje delantero, con parte de su masa por detrás, lo que obliga a desplazar elementos auxiliares como la batería o el módulo ABS directamente fuera de la cuna motor. El ronco sonido, como escucharemos, deja patente su naturaleza de motor a la vieja usanza. La versión 300D, siempre con 6 cilindros, sufre varias modificaciones fruto de la evolución de la técnica, ofreciendo primero 109 caballos para luego entregar 113, y culminando los 136 tras el rediseño del 93, siempre sin turbo. Vamos ahora a subirnos a bordo donde veremos unas cuantas cosas que personalmente, y al menos algunas de ellas, me han llamado la atención. Empezamos con el pequeño parasol central situado encima del espejo retrovisor, todo un detalle de originalidad que además brinda mayor confort. Justo encima encontramos un avisador de cinturones de seguridad, aunque el W124 no fue pionero, reservándose este honor a coches suecos como el Volvo que veíamos antes en el ejemplar de autopista. Como curiosidad, fijaros la noción de seguridad que imperaba en los 80, nada que ver con la actual. Otro detalle que no es ni mucho menos exclusivo del 124 es el freno de mano de pedal, a la izquierda del volante, que por cierto solo cuenta con una única palanca para intermitentes y lavaparabrisas, un rasgo que continúa en Mercedes actuales, pero que añaden una palanca en el lado derecho dedicada al cambio automático si fuera el caso. En el 124 es imposible dejarse las luces puestas. Y así quitamos el freno de mano. El volante, que ya a finales de los 80 podía equipar airbag, bien de serie o como opción, es enorme, con 40 centímetros de diámetro, y todo ello a pesar de contar con dirección asistida. Por detrás no podían faltar los triángulos de emergencia en la tapa del maletero, como buen Mercedes de los de antes. Debajo del piso encontramos una rueda de repuesto de tamaño normal, y en este caso con neumático Michelin MXV de fábrica, sin usar, en medida 195/65. Hablando de llantas, todo un coche de representación como el 124 salía de Alemania con tapacubos de solo 15 pulgadas, algo impensable hoy día, donde parece que cuanto más grande, mejor. Como buen Mercedes de los de antes, el capó admite apertura a 90 grados, con la calandra formando una sola pieza. Ya os lo decía en los vídeos del 123 y 140, los Mercedes auténticos son los que tienen la parrilla pegada al capó, y es cierto. Siguiendo por delante tenemos un único limpiaparabrisas, enorme y muy efectivo en su barrido. Una cosa que me ha gustado es que en la tapa del combustible encontramos información sobre las presiones, algo vital para el consumo y nuestra seguridad, como debe ser. Otro detalle que me ha llamado la atención son los anclajes de los cinturones, con un orificio muy estrechito, al igual que los 190. Los delanteros cuentan con la inscripción RS.
Ante una herida siempre podremos recurrir al botiquín de la bandeja trasera, una bandeja acompañada de un par de altavoces, que es otra característica puramente ochentera, mientras que los delanteros, como veremos, están perfectamente integrados en la plancha del salpicadero. Por su parte, el cuadro de instrumentos aporta la información necesaria, donde el velocímetro indica con unas rayitas la velocidad máxima de cada marcha, y donde el manómetro de la presión del aceite es tan original como útil, permitiéndonos salvar el coche ante un problema serio de fuga de aceite, por ejemplo. Otro detalle curioso son los espejos retrovisores, pues el del conductor es notablemente más grande que el derecho. Y estos que vais a ver son los manuales originales del coche, toda una delicia para los amantes del automovilismo en su estado más puro, que nos dice, además, cómo podemos cambiar de marcha correctamente. Nada que ver con los modelos actuales. En marcha, el W124 transmite un confort muy elevado, que te hace llevarlo plácidamente y sin prisas, aunque más que un coche te sientes en el puente de mando de una lancha. Esto no significa que no se mueva dignamente, pues puede mantener cruceros elevados sin mayor problema por la entrega del enorme motor en bajas, aunque te invita en todo momento a disfrutar del trayecto sin agobios. En cuanto le pisamos, el coche responde, y lo hace con un sonido tan profundo que en realidad parece que llevamos el doble de potencia debajo del capó. Por ello, el hábitat natural del 300D admite no solo vías rápidas, sino incluso carreteras secundarias donde no importa cuán roto está el firme, ya que la comodidad a bordo es de primer orden. Detrás hay espacio suficiente para 4 adultos, que en todo caso están rodeados de los mejores materiales. El sonido de este 300D es muy característico y le delata en la distancia. Otra cosa que puede impactar, sobre todo si no estamos acostumbrados, es la estrella del capó coronando el frontal, como si fuese el punto de mira de un arma de fuego. En definitiva, el Mercedes W124 representa la capacidad del ser humano de fabricar un coche exquisitamente bien hecho, abocado a durar eternamente, y brindando alguna de la mejor tecnología disponible hace casi 4 décadas. No es casualidad que miles y miles de unidades sigan circulando a diario por las carreteras de medio mundo con centenares de miles de kilómetros a sus espaldas, y es que el 124 parece detener el transcurso del tiempo. Un automóvil excepcional, con motores irrepetibles, que una vez más hace gala al lema de la marca, lo mejor o nada.